Buenas tardes, mi nombre es Erika Alejandra Ariza y pertenezco al programa de Administración de Empresas. El día de hoy les voy a presentar cultura, un concepto antropológico. Bueno, inicialmente vamos a ver qué es cultura. En mi opinión, cultura es una palabra que abarca todo que significa conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres. Es el producto de un aprendizaje en sociedad. De acuerdo a la lectura veíamos que la cultura es compartida, es simbólica y tiene mucha relación con la naturaleza. Entonces, cuando la cultura es aprendida, es cuando, digamos que tiene un proceso de enculturación, que es cuando desde niños se empieza el proceso de aprendizaje consciente o inconsciente de interacción con otros. Por ejemplo, los padres hacia sus hijos. Vemos que todas las personas a través de un proceso de aprendizaje incorporan una tradición cultural mediante el proceso de inculturación. Segundo, la cultura también es compartida. Vemos que la cultura es compartida. ¿Por qué? Porque se transmite por toda la es transmitido por la sociedad. Dice que es un atributo que se transmite en sociedad, las creencias culturales compartidas, los valores, los recuerdos, las esperanzas, las formas de actuar y pensar pasan por encima de las diferencias entre personas. También decimos que la cultura es simbólica. Simbólica porque son símbolos no verbales. Ejemplo, los católicos. Los católicos, por ejemplo, tienen más hacia las imágenes, a sus creencias religiosas. Y por último, la cultura y la naturaleza son los hábitos, las percepciones y las invenciones culturales que moldean la naturaleza humana en muchas formas. Veíamos en la lectura cómo la naturaleza involucra un poco en el tema de cultura, porque dependiendo de dónde estemos, dependiendo de la hora de nuestros desayunos, las comidas más importantes, los hábitos, todo involucra un poco más y moldea a obtener un poco o a complementar la cultura. ¿Cuál es el significado que se le otorga a la cultura en la antropología? Se define como el comportamiento que adquiere el individuo ante un grupo a nivel social, el cual no es de carácter físico, sino que parte del pensamiento o conducta que le permite acoplarse a los demás integrantes del grupo. Frente a la antropología, podemos determinar que a través de la historia, la diversidad de culturas han surgido y han definido una identidad única. Vemos que la antropología y la cultura tienen ciertos aspectos comunes y estas están regidas por dos corrientes, una que es la mentalista y otra que es la materialista. La materialista ve el comportamiento observable y los distintos objetos que hace adaptable al ser humano en un entorno social. Y la mentalista es una abstracción, establecen modelos o pautas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Diferencia entre cultura y sociedad. Vemos que la antropología sociocultural, aunque sean diferentes, se complementan. Esto forma parte de las ciencias sociales y se definen por el estudio de las sociedades y las culturas. Vemos que esto complementa el estudio de la sociedad, el estudio de la cultura humana, las diferencias en el comportamiento, el comparar culturas y el crear grupos sociales. También comprendemos que sociedad es un agregado de individuos que siguen un modo de vida y la cultura es un modo de vida en un pueblo o en un lugar específico. Vamos a ver las características de cultura. Una de ellas es la enculturación. Como decíamos al principio, o como decía al principio, es la herencia, eso hace de la parte de la cultura que caracteriza la herencia. Esto es de generación en generación.
Alude al aprendizaje consciente e inconsciente, por lo que las generaciones jóvenes adquieren el conocimiento de las generaciones mayores. El relativismo cultural hace alusión a los rasgos en común que hay entre culturas y a su vez la hace diferente y única de las demás. Y por último está el etnocentrismo. El etnocentrismo se refiere a la tendencia de considerar el modo de vida propio preferible de los demás. Es la manera de valorar la cultura propia por encima de la cultura de los demás. Bueno, vamos a ver algunas expresiones culturales. Yo me encuentro en la ciudad de Bogotá y una de las más importantes son el Festival Iberoamericano de Teatro y otra es la Feria del Libro. En el Festival Iberoamericano se viene presentando entre marzo y abril de cada año, desde 1988, y este festival ha traído a más de 500 compañías procedentes de más de 50 países. A su vez, cada edición congrega alrededor de 2 millones de asistentes. La Feria del Libro se hace a mediados del mes de abril y durante 2 semanas. Aproximadamente, el recinto ferial de Corferias acoge anualmente uno de los eventos literarios más importantes de América, ya que cuenta con más de 25 años de trayectoria. Gracias a este evento, dirigido tanto a profesionales del sector editorial como a los aficionados de lectura, Bogotá fue nombrada Capital Mundial del Libro en el año 2007. Por último, porque el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo y formación académica. Como yo les había informado anteriormente, pertenezco al programa de administración de empresas y considero que mi campo de formación es una ciencia social, económica y de carácter técnico que tiene como objetivo lograr un máximo beneficio posible para una empresa. Lograr este objetivo no solamente se hace a través de una sola persona o solamente por el administrador de empresas. Tiene que ver mucho en dónde está ubicada la empresa, qué vende, hacia dónde va, la sociedad, por ejemplo, a qué sector de la sociedad va enfocada, las culturas, tiene que ver mucho porque es primero las personas que trabajan en la empresa, a quienes le vamos a vender, el analizar todo este tipo de personas hace que cada día llevemos a lograr el máximo objetivo para la empresa que elaboramos. De esta manera termino con mi presentación. Muchas gracias, que pasen una feliz tarde.